Bienvenido, pastor. ¿Cómo se siente la mañana de hoy? Buenos días. Un saludo especial para todos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que el día de hoy sea un día feliz, próspero y que podamos pues salir adelante en Jesucristo, que nos Gloria a ayuda y nos Dios. fortalece. Amén. Saludos. Gloria a Amén. Dios. Qué bendición, pastor, tenerle en esta semana. Le confieso que hemos crecido grandemente. Así De es. verdad que lo que nos ha explicado a través de la narrativa de la historia, ¿verdad? Ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Gloria a Dios. Me Gloria saluda sea a Dios. allí las personas, Pastor Guzmán, dándole la bienvenida. Los alumnos le saludan aquí, Sus alumnos. dándole la bienvenida. Considérenos, pastor, sus alumnos virtuales, pastor. Sí, Aquí estamos en sí, pueblo. No, así es. solo Un vamos a saludo. colaboramos y que la gloria sea de Dios siempre, y hacemos lo que se pueda. Gloria a Dios, Amén. ahí la gente Un le da la placer. bienvenida. Pastor, hemos avanzado bastante en la semana, ¿verdad? Aprendiendo acerca de los testigos, los dos testigos, cómo ha sido la batalla en la historia. Hemos crecido de una forma Cómo extraordinaria en la murieron, cómo historia, cómo se han resucitaron. Y resucitado. hoy llegamos a un título interesante porque dice la verdad triunfante. La verdad triunfante. ¿Cuál es la verdad, pastor? ¿Y por qué será triunfante? Cuéntenos un poco de esto. Cómo no, sí, vamos a empezar leyendo pues en el texto. Vamos a leer Apocalipsis 11, 15 hasta el 19. Y ahí Nos vamos, completamos todo el capítulo. Y vamos a aprender algo interesante hoy sobre estos textos. Vamos a pedir a María, que como siempre amablemente nos lee estos textos. claro que sí, pastor. Apocalipsis 11, los versos 11 al 19, pastor. Ahí lo tenemos, Marilena. ¿Qué nos dice? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó las trompetas, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tremendo. Bueno, no se molesten si le mando a leer otro texto del mismo 11 y voy a repetir otro texto. Y ya con eso, pues vamos a tener el panorama bíblico completo. Vamos al versículo 1 del capítulo 11 otra vez. Excelente. Vamos a ver, Marilena, ¿qué dice el versículo 1? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Interesante. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden con algo. Díganme en paráfrasis, en lo que ustedes entiendan, ¿cuál es el tema de ese versículo? ¿Qué es lo que está diciendo? No me cuenten qué significa, qué es lo que está pasando.
Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, amigos oyentes, pueden escribir ahí en la caja de comentarios qué es lo que está pasando en estos versos de ¿Cuál es Apocalipsis. el tema del versículo 1? ¿Qué es lo que está diciendo? Solo qué es lo que le está ordenando. Pastor, Hay el doctor vino con un examen de una vez. un juicio allí, pastor. Bueno, Hay un estamos en el juicio. examen, hoy lo traje. Estamos en el examen. Mi esposo dice que un Hay juicio. un juicio Vamos a allí. ver, ¿qué dice el pueblo? Sí, Hay una pero escena Dios de dijo, juicio. mide qué cosa. Mide Mide. el templo. El templo. Ajá. El tema Correcto. está en el templo. Versículo 19 Correcto. ahora. Vamos a ver Ok, el vamos a ver. 19 otra vez. Vamos a ver el verso 19. Entonces, al principio medimos el templo y ahora, ¿qué vamos a medir? Vamos a ver. ¿Qué dice Dice, Marilena? y el templo de Dios fue abierto en el Ajá. cielo y en el arca de su pacto se veía al templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Muy bien. ¿Con qué tema comienza el capítulo? Con el templo. ¿Y termina? Con el templo. Entonces vamos a hacer la narrativa del sándwich ahora. Tenemos el templo y en el medio ocurrió una narrativa. En el primer versículo nos está diciendo que el templo deberá ser medido porque en el templo va a ocurrir la escena del juicio. Y dice, mide el templo, mide el altar, pero no mida las naciones. Y en el versículo 19, ahora se está viendo otra vez el templo. ¿Qué quiere Así es. decir esto? El templo en el versículo 19, lo que te está hablando es que la escena que se apertura en el versículo 1, se explica el desarrollo de una trama en el medio, pero se recapitula en el versículo 19. El Interesante. versículo 19 también está hablando no solo del templo, está hablando de juicio. Y eso es muy, Es muy correcto. importante. Porque en el periodo, en el proceso, lo que está en el medio del sándwich, ¿verdad? Allí lo que quieras ponerle al sándwich. Lo que está es una parte de la historia donde la Biblia, que es el testigo de los juicios de Dios, porque para el Señor es muy importante esa parte de vindicar el proceso en que Él está trabajando, y la Biblia es testigo de eso. Yo le voy a poner un ejemplo. Mateo 24, el versículo más mal entendido de Mateo, está en Mateo 24, porque allí dice, en una parte del discurso de Jesús, dice, y el evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio. Así Y es. entonces vendrá Vendrá el el fin. fin. Normalmente yo crecí en el contexto adventista y toda mi vida yo soy casi un ignorante de otras denominaciones o doctrinas, porque yo pues, Qué nací, qué estudié bendición. solo he estudiado, por ejemplo, desde mi kinder hasta que terminé mi doctorado, solo en instituciones adventistas. Wow. Y he escuchado muchas cosas, y uno de los textos más mal entendidos es este, porque decimos, y he escuchado predicadores decir, bueno, aquí lo que está diciéndose es que hay que vivir correcto, que hay que dar ejemplo, porque el Por evangelio no testimonio. será predicado por nuestras palabras, sino por Así que se dice, pastor. testimonio, Eso es verdad. por nuestro testimonio. Yo lamento destruirle el concepto, Ese sueño que no. pero ese texto no dice eso. No quiere decir que es Así es. mentira, no quiere decir que es mentira, Ajá. que hay que predicar con el testimonio, pero busquemos otros textos para eso. Pablo tiene muchos. Ese de Jesús dice que el evangelio sería predicado para testimonio. Ah. Es correcto. ¿Y qué significa para testimonio? Ujú. Significa que cuando Jesús venga, la proclamación del evangelio de parte de la iglesia será el testimonio para el juicio. O sea, Wow. nadie tendrá excusa de decir, oh, tú llegaste, yo no lo sabía. Ey. Yo no sabía nada. Nadie me contó Tremendo. nada. Por eso es es mandatorio que el evangelio sea predicado antes de la venida. Por eso Jesús dijo, entonces vendrá el fin. Así es. Primero la venida, primero la proclamación, entonces puede venir el fin sin ningún problema.
¿Por qué? Porque tiene que haber un testimonio. Tiene que haber un Eso hace, testimonio. esa es la palabra del Señor, el Evangelio, la proclamación del Evangelio es la propagación de la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra, la verdad que hay en la palabra, eso sirve de testimonio. Por eso se llaman testigos. Correcto. Dos testigos. ¿Por qué? Porque son los que testifican, los que dicen qué va a pasar y cómo va a pasar, y la que no me dan excusa a mí. Es correcto. No me dan ninguna excusa a mí para después decir, es que yo no lo sabía. No, ¿cómo que tú no lo sabías? Está ahí en la Él Biblia. sabe que es Ah, nuestra pero yo no la leí, yo no justificación. hice el año bíblico ese año. Ese es tu problema. Yo Está ahí tenía en muchas la Biblia. ocupaciones. Ese es el testigo. Entonces, por eso Satanás en el curso de la historia trata de destruir a los testigos. Tremendo. No solo por lo que te va a afectar a ti personalmente en tu relación con Dios, sino también porque por el rol que tiene la Biblia de ser ese testigo que, que, que no dará excusa para aquellos que tengan que sufrir el castigo del juicio. Así es. Entonces, lo hemos visto, ¿verdad? De la Edad Media, yo le di un poco del contexto antes de la Sí, Edad sí. Media, del siglo II, cómo viene Satanás tratando de destruir paso a paso la Biblia. La Edad Oscura, se levanta la Reforma, viene la Biblia a la gente, como quiera se desacredita el proceso y se crea la Revolución Francesa, la Ilustración y todo esto que vino para tratar de dar el golpe más certero a la Biblia y desaparecer a Wow. Dios del contexto de la gente. Tremendo. Y fue tan fuerte eso que la Biblia dice, pues mataron a los testigos, los asesinaron. Pero Satanás, yo no sé si es que Tremendo. él Tremendo. sueña, él hace castillo en el aire, pero para Dios la muerte no tiene sentido. O sea, Dios es el Dios de la vida. Satanás Gloria a Dios. realmente hizo que mataran al Hijo de Dios. A los 3 días resucitó. Satanás ha intentado matar la Biblia Sí. innumerables veces. Pues Dios también Desde niño. resucitó a los 3 días. Así que Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. no hay ningún terror, no hay que ponerse No uno tenga miedo. desesperado porque para Dios la vida y la muerte pues es lo mismo. Wow. Entonces Wow. levanta otra vez y pues nosotros ayer hablábamos que ese reavivamiento del siglo XIX en el contexto del cual surge el movimiento adventista como un proclamador del juicio, de la verdad de la venida de Cristo. No solo sino el proclamador. Nadie más está hablando de eso en ese contexto. Al principio se llamó el movimiento milerita o el movimiento adventista. Posteriormente, el crecimiento y el desarrollo del mensaje en la gente hizo que la iglesia se organizara como la redundancia, como una organización, ¿verdad? Como una estructura para poder llevar a cabo el cumplimiento de la misión de una manera más efectiva. En el año Poderoso. 1863 se forma la Asociación General y toda una estructura para la iglesia que todavía pues existe. Así Entonces, es. en ese lapsus de tiempo del reavivamiento y el crecimiento, surgen unas verdades especiales. Pero Ujú. hay dos verdades que son imperativas. Tremendo. Una es la verdad del juicio. Y allí, en los versículos que leímos del 15 en adelante hasta el 19, está expuesta la séptima trompeta. Y las trompetas vienen desde el capítulo 8. Desde el capítulo 8 vienen diciéndose las trompetas, la primera, la segunda. Y nosotros decíamos aquí, las trompetas es sin dudas la parte más compleja de interpretar en Apocalipsis, por la diversidad y la información tan generalizada que allí hay. No hay profecías de tiempos, Así es. solamente hay indicios allí envueltos, entre otras cosas. Y las trompetas son esos anuncios, las trompetas se usaban en los días solemnes para anunciar entró la solemnidad. Cuando había un Wow. día que no se podía comer, por ejemplo,
se tocaba la trompeta, o un día que no se puede salir, o que los hombres tenían que estar consagrados, tranquilos, se tocaban las trompetas y las anunciaba con una tonalidad específica. Y cuando, por ejemplo, comenzaba el Yom Kippur, Yom Kippurín, que es el día de la expiación en los otoños, entonces se tocaban las trompetas y sabía la gente que estaba en un periodo donde se estaba pasando juicio sobre el pueblo. Había que recogerse ahí. Interesante. Y había que estar consagrados, tranquilos o concentrados en lo que está pasando. Por eso las trompetas sonaban. Entonces, estas trompetas suenan en el curso de la historia porque son un recordatorio de que habrá un juicio. Tremendo. Y en la descripción de las 7 trompetas son eventos que ocurren en el mundo por el cual Dios en algún momento hará juicio. Como Tremendo. se va llenando la copa de la paciencia, ¿verdad? De Dios, que nosotros decimos, pero la paciencia de Dios es inagotable. Se tiene paciencia. Y lo es, pero todos sabemos que la condición del mundo, y un ejemplo es lo que pasó con el diluvio, por ejemplo. Así Dios es. dijo, ya no más. Sí, él tiene su Va a llegar límite. un momento en que Dios dirá, ya no más. No porque Dios por naturaleza quiera destruir, sino porque Dios por naturaleza quiere restaurar. Aleluya. El pueblo sellándolo, entonces quiere que ese pueblo viva feliz y quiere Gloria a sacarlo Dios. de este entorno peligroso, difícil, malo. Dañado. Y esa ejecución de vindicación y de restauración es lo que se conoce como el juicio. El Interesante. juicio no es un día, no es un evento. El juicio no es algo que va a ocurrir en un momento. Perdóneme que le destruya otra costumbre. A veces nosotros decimos, hay que darle una cuenta a Dios. Algún día le veremos la cara al Señor para Es darle. verdad, Él pastor. nos Lo decimos, preguntará. pastor. No te engañes. El Señor te está preguntando ahora, hoy te está preguntando. Es un proceso ahí. Tú estás en el proceso del juicio. Ok, Tremendo. ya estamos. Sí. Toda gente tiene que darle cuenta al Señor, dice la Biblia. Sí. Así es. Ahora tú le estás dando cuenta a Dios con tu vida. Tremendo. ¿Por qué? Porque si tú te mueres, no lo voy a decir tú, porque yo me muero en un rato, entonces ya, yo no es que voy a pasar a otra vez, ven acá, cuéntame, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Ya fue juzgado. Que ahora mismo mis acciones, Wow. y no mis acciones, mis pensamientos Wow, gloria a y Dios. mis intenciones Tremendo. están siendo registradas en el cielo. Registrado. Yo no sé de qué tamaño son esos libros, pero están siendo registrados en el cielo. Tal vez no es un libro, tal vez es una ejemplificación del libro, porque quizás es una mega computadora, yo no sé. Están De siendo última registrados generación. allí. Allí todo está siendo registrado. Allí yo estoy ofreciendo cuentas a Dios hoy. Es O correcto. sea, nosotros vivimos bajo el panorama del juicio. Eso se llama juicio investigador, donde Sí. Dios abre el proceso y transparenta lo que Él hace conmigo. Por eso se registran las cosas. Se registra mi nombre. ¿Está Ángel en el libro de la vida? Se registran mis acciones en el libro de los recuerdos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se procesó? ¿Cómo vivió Ángel? Está dando cuenta. Por eso Interesante. hoy no, que tú vas a tener que dar cuenta por la grey que el Señor te dio y tus hijos. Bueno, hoy yo estoy dando cuenta por mis hijos. Ya Es estamos dando correcto. cuenta. Ay, pastor. Es Tú correcto. estás bajo el juicio. Ay, Y el juicio es un proceso ok. que inicia precisamente con este rendimiento de cuentas. Es bilateral. Yo rindo cuentas a Dios con mi vida y mis acciones y mis decisiones. Dios rinde cuentas ante el universo, no porque Dios lo necesite, pero el universo sí, ante el universo de cómo está procesando a cada ser humano. Tremendo, pastor. Y luego que pasa esa etapa, Dios cierra el juicio y dice, hasta aquí llegó el juicio. Wow. Y eso va a ocurrir en cualquier momento. Dios Así es. cierra el juicio. Ya no hay más. No más intercesión. El que ya está aquí adentro se quedó adentro. El que está afuera ya no hay más chance. Se quedó Tremendo. afuera. Entonces viene
la otra parte de la ejecución del juicio, que es la venida de Cristo. Wow, gloria a Dios. Y la venida de Cristo no solo es restauración, es también destrucción Así es. de lo que existe, del sistema, todo. Y Dios toma a su pueblo y lo lleva al cielo. Otra Gloria a etapa del Dios. juicio, que es la etapa cuando Dios comienza a sanar a su pueblo. Dios Wow. comienza, es una etapa como de renovación al pueblo cuando vaya al cielo. Wow. Cuando el pueblo empieza otra vez a entrar al plan de Dios, a corregir todas las imperfecciones del pecado y comenzamos a ser restaurados. Otra etapa del juicio es cuando el pueblo de Dios vuelve a la tierra y allí es exterminado, todo, resucitan los que no, eso lo dice Apocalipsis 20, ¿verdad? La segunda muerte, resucitan los de los que no van a disfrutar allí y pues son destruidos ahí ya para siempre. Y allí Tremendo. también se incluye al enemigo de las almas que será destruido. Ese es un Gloria a Dios. proceso de juicio. A veces Es un nosotros proceso. pensamos en el juicio que nada más es el día en que serán Lo Lo destruidos. decimos cuando pasemos por juicio. Tú estás metido en el juicio. Ya hace Abre los tiempo. ojos hoy. Abre los ojos hoy porque estamos. Hay una teología que a mí me gusta mucho, un énfasis teológico, es la teología de la presencia. Ajá. Es saber que Dios, tú vives en la presencia de Dios. Por Así ende es. te comportas como Dios conoce tus pensamientos, piensas, tus motivos son como Dios, como para permanecer en la presencia de Dios. Pues es lo mismo con el juicio. Estamos bajo el proceso del juicio. Tremendo. Y lo bueno es que el que acepta a Jesús como su Salvador personal tiene el juicio ganado. Es correcto. Wow. Tú tienes el mejor abogado del universo. Gloria a Dios. Y déjame decirte un secreto. No solo el abogado está de tu parte, el juez está de tu parte. El juez, ale. El juez quiere salvarte. Gloria a El juez Dios. está haciendo todo lo posible para decir, pero no que este tiene un pecado, y no, pero miren a ver, revisen el libro otra vez a ver si nos lo perdonamos. Wow. No, es que ese Gloria a pecado no Dios. se le ha perdonado todavía. Entonces el mismo Dios dice, pues déjame bajar de un pronto a tocarle el corazón al Espíritu Santo, ¿verdad? Déjame ir a tocarle el corazón para que se acuerde, para que se entregue, para que se arrepienta. Tremendo. Es una lucha increíble. Wow. Entonces nosotros pedimos, han leído Romanos 8, supongo, pedimos perdón, decimos, Señor, perdóname, pero tenemos tanto pecado, estamos tan degenerados que no hablamos el lenguaje de Dios. Y la Biblia dice que una vez que el Espíritu Santo oye eso, sube al cielo corriendo. Y cuando digo sube, pero el Espíritu Santo está en todos lados, pero es Sí. una ilustración. El Espíritu Santo va allá a la presencia de Dios y de todos los testigos y dice, ya, lo hizo. ¿Cómo que lo hizo? Y el Espíritu Santo dice, gime delante de Dios. Llora, llora explicando el proceso. Para explicarlo Tremendo. tan bien, para presentarnos tan bien delante de Dios, que hace un esfuerzo que gime. Usted sabe que cuando Dios llora, Wow, gloria a Dios. eso es algo extraordinario, porque el Espíritu Santo es Dios. Tremendo. Y Pablo dice, gime con gemidos indecibles. Y ahí está Jesús también, diciendo, es que yo se lo estoy diciendo, mi sangre lo cubrió. Y entonces el cielo se pone de fiesta y dice, uno más. Gloria a Dios. Uno más. Ese proceso de juicio es hermoso. Amén. Pero ese proceso también nos da responsabilidad. Es correcto. Tú vives bajo el juicio investigador. Esa es la verdad presente. Tremendo. La verdad Tremendo. es que yo le voy a preguntar, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué usted va a la iglesia? Nosotros vamos tomando un rumbo complicado. Y yo cuando digo nosotros no me estoy refiriendo a un lugar específico. Acuérdense que yo me muevo en muchos lugares y conozco la iglesia en muchos lugares. Sí. Y en todas coincidimos en esto. Nosotros Díganos, estamos tendiendo a parecernos mucho como una institución. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia local, de la membresía. La gente quiere ir a sentir a Dios. La gente somos quiere ir a que sensacionalistas. preparen un buen programa.
La gente Sí. quiere ir a entretenerse, la gente quiere ir porque cuando llego ahí se me olvidan los problemas. Ujú. Pero ese no es el fin de la iglesia. Interesante. El fin de la iglesia es la proclamación de un mensaje, la Poder- adopción de una identidad wow, y el poderoso. cumplimiento de una misión. Para eso existe la iglesia. Por eso no Poderoso. importa si tú te congregas en un templo majestuoso, ahora hacen unas catedrales grandes, majestuoso, o tú te congregas debajo de un árbol. Lo importante es qué está haciendo ese que está bajo el árbol. Wow. Identidad, misión, verdad presente. Esos son los componentes que nosotros debemos tener como iglesia. Yo no voy a Interesante. recibir, yo voy a dar. ¿Por Ay, qué? me Porque yo pasa. vivo en un contexto de vida. Cuando yo tengo que contribuir para el avance de la misión Es correcto. y la proclamación. O sea, la verdad presente es la verdad de que estamos en el tiempo del juicio, Ujú, que ese tiempo no va a durar para siempre, ujú. que va a terminar, que Cristo viene pronto y hay que prepararse para eso, que hay Sí. que tener una actitud de vida como los que estamos bajo la lupa del juicio investigador, que hay que venir a Jesús para entrar al proceso del juicio para aquellos que no han aceptado a Jesús y para